Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Confía en Dios en el futuro. La fe es creer aun cuando no ves, pero también es obedecer cuando no entendemos. Es interesante que la fe y la obediencia están muy ligadas una de la otra. La fe es creer sin ver, pero la fe también es obedecer sin entender, simplemente obedecer. Esta poderosa afirmación nos enfrenta a la realidad fundamental de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es esa realidad? La obediencia requiere actos de fe. Si en verdad queremos ser obedientes a Dios, debemos ejercer o desarrollar actos de fe. En el Nuevo Testamento hay más de 1050 mandamientos. Todos ellos están diseñados y están escritos allí con una intención, y es beneficiar nuestra vida. No es que Dios se beneficie, somos nosotros los que nos beneficiamos. Dios dice cosas como: ama a tus enemigos, perdona a las personas que te hicieron daño. Y sabemos que muchas veces los mandamientos del Señor no son fáciles. A veces son poco realistas, a veces son hasta inalcanzables, y a veces son inclusive incomprensibles y hasta imposibles para nosotros desde nuestra perspectiva humana. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice lo siguiente: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Cada vez que Dios te dice que hagas algo, eso debe estar conectado a tu fe, pero también tiene que estar desarrollado a través de obediencia. Realmente cada vez que Dios te dice que hagas algo, está puesta a prueba tu fe. La pregunta es: ¿confías en Dios o confías en tu instinto? ¿Confías en la palabra o confías en el sentido común? Porque a veces la palabra está por arriba o por afuera del sentido común. Ya estamos, digamos, en el segundo mes de este año 24, y esas preguntas son importantes hacerlas. ¿Cómo vamos a mirar el futuro mediano y cercano? ¿Cómo lo estamos percibiendo? ¿Confiaremos en Dios? ¿Estaremos conscientes de que este año empieza a ir avanzando y vamos a tener nuestra confianza plena en Dios? ¿O tendremos que pensar en qué vamos a hacer y hacer lo que, digamos, nuestra conciencia nos dicte o nuestro instinto nos dicte para salir adelante? ¿Estaremos dependiendo de la dirección de Dios o buscaremos nuestra propia dirección según nuestra sabiduría, nuestra inteligencia? ¿Confiaremos en la palabra de Dios y creeremos que lo que la palabra de Dios dice es verdad? ¿O más bien lo someteremos a la evaluación racional, al entendimiento y al sentido común para poder actuar? Cuando nosotros éramos niños, muchas veces nuestros padres nos dijeron que hiciéramos cosas que parecían absurdas, que no tenían sentido. Y cuando le preguntábamos a ellos por qué tenemos que hacer eso, la respuesta era tan obvia y tan fuerte que a veces nos molestaba. Y simplemente nuestros padres decían: porque yo lo dije así. Y teníamos que hacerlo, a regañadientes, de mala manera, de mala gana, pero lo teníamos que hacer. Cuando miramos ya siendo personas adultas y evaluamos ese comportamiento de nuestros papás, nos damos cuenta que en cierta manera ellos tenían razón, había que hacerlo, y eso fue en beneficio, eso fue en provecho nuestro, y hoy día pues simplemente le damos gracias a Dios por nuestros padres que tuvieron posturas radicales y que simplemente nos dijeron hay que hacerlo, como levantarse en la mañana e ir a estudiar, como comerse cierto tipo de comidas que a veces no nos parecían que eran muy interesantes o no de muy buen gusto para nosotros, pero hoy día entendemos que teníamos que hacerlo y eso era para nuestro provecho. De tal manera entonces que cuando nosotros miramos que Dios nos dice haz esto o aquello, Dios tiene mucha razón en lo que dice, y esa razón nosotros tenemos que entenderla haciendo un justo balance entre lo que tiene que ver nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando nosotros vamos a decir, tenemos que aprender a saber que para obedecer a Dios yo tengo que tener esa fe activa, esa fe dinámica, creerle a Dios de manera pues total, absoluta, para poder avanzar en obediencia. Si no creo, no voy a poder entonces obedecer. Es una prueba de fe siempre. La fe es creer cuando nosotros no vemos nada, pero también es es obedecer cuando no entendemos las cosas bien. Si no aprendemos a obedecer, nos perderemos grandísimas bendiciones en la vida. Pero para obedecer, antes de obedecer, tenemos que tener la fe, la creencia firme que lo que Dios nos está diciendo es la verdad, así no lo entendamos.
así nos parezca incomprensible, inclusive irracional. Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios Dios tiene esas cosas para nuestro beneficio. Y la obediencia a Dios siempre va a ser beneficiosa. Pero si aprendemos a hacer lo que Dios nos dice, sin cuestionamientos, sin preguntas, sino simplemente hacerlo, es entonces cuando nuestra fe aumentará, nuestra obediencia será de una manera muy dinámica y la bendición de Dios estará siempre con nosotros. El gran desafío para hoy entonces es fortalecer la fe de tal manera que genere obediencia en nuestra vida. Fortalecer una fe práctica que finalmente aterrice en una obediencia a Dios incuestionable, que podamos decirle a Dios, si tú lo dices, yo lo hago. Y los resultados pues serán del Señor. Y siempre los resultados serán buenos si vienen de parte de Dios. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.